Muy buenas a todos, soy Roberto Granda. Uno de los privilegios que da esto del periodismo, ingrato trabajo en muchas ocasiones, es poder entrevistar o conocer a personas que admirabas en tu infancia y adolescencia, o personas que al menos te han hecho pensar, coincidas o no con sus reflexiones y postulados. Me pasó con Fernando Savater, al que leía y era didáctico para mí mucho antes de entrevistarle, con Jimeno dos Santos, que recuerdo camino del instituto en el coche con mi padre, ponía a Federico entonces en la COPE y yo decía, por favor, quita eso, hombre, quita eso. Y ahora es uno de nuestros socios de honor y tiene una excelente relación con el Club de los Viernes. De la misma manera he seguido las declaraciones, la carrera y las publicaciones de Javier Nart. No diré en Tribunal Popular, aquel programa judicial en televisión española, porque se emitió entre el año 89 y el año 91, y yo en el 91 tenía 4 años, no tengo recuerdos vivos de la labor de Nart como fiscal en ese programa, donde, entre otros, estuvo Jesús Gil, así como anécdota. Javier Nart es eurodiputado, abogado, fue corresponsal de guerra, estuvo con los sandinistas, ahora hablaremos de eso, conoce bien la esfera latinoamericana, pero sobre todo ejerció en el continente africano y ha tenido la amabilidad de responder a mi llamada y de estar aquí para el Club de los Viernes. Javier Nart, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esta semana le dijo a Xavier Horcajo en el Toro TV, estaba yo en maquillaje porque entraba después y lo estuve escuchando, que no hay ningún compromiso por parte de Marruecos respecto a lo concreto, en temas esenciales como puede ser la aduana de Melilla. Por cierto, vaya carta publicada, ¿verdad? Es un disparate hasta el punto de la gramática. No sé yo si un profesor de redacción de primero de la ESO daría el aprobado a algo así. Mira, vamos a hablar de la forma y después de lo fundamental que es el fondo. Vale. Uno tiene que tener inevitablemente admiración por los franceses, que son conscientes del capital que significa la lengua francesa, que es una lengua inferior en su proyección internacional a la española, pero que, por ejemplo, cuando alguno de los diputados en el Congreso, en la Asamblea Nacional Francesa, comete un error, pues le rectifican a efectos gramaticales cuando lo redactan otra vez en los que son pues, las publicaciones propias del Congreso de la Asamblea Nacional Francesa. Y de idéntica forma, cuando tienen que hablar pues, de activos nuevos que pueden ser Internet, por ejemplo, le llaman mouse al ratón, tratan de evitar anglicismos cuando pueden mantener la lengua francesa, y eso por una razón, que no es de nacionalismo carpetobetónico, sino de sentido común. El español, después del inglés, es la lengua más importante del mundo. A ver si se enteran nuestros distinguidos nacionalistas que tienen la boina o la barretina o el cachirulo hasta las orejas. Esos nacionalistas de pandereta. La lengua, después del inglés, más importante del mundo se llama el español o el castellano. Y en cualquier caso hay que protegerla y respetarla. Pero claro, cuando nuestro ilustre presidente dice las memeces como soldados y soldadas, que lo ha dicho. Hubo un antes que dijo aquello de individuos e individuas. Pues significa que el respeto no, la capacidad de comprender lo que es la defensa de la lengua, pues la tiene perfectamente olvidada, y si olvida el principal activo estratégico de España, imagínate. Y ahora vamos a lo segundo. La carta es, por parte española, un reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, ya que determina que el mejor medio para solucionar la crisis del Sáhara es el plan de autonomía. El plan de autonomía significa sencillamente que es la autonomía dentro del Reino de Marruecos, cuando Naciones Unidas y la doctrina constante, no ya de Naciones Unidas, sino también de España, desde Adolfo Suárez hasta Mariano Rajoy, ha sido siempre el, francamente te lo digo porque es así, esconderse detrás de Naciones Unidas y decir que Naciones Unidas tiene que mantener el proceso, y Naciones Unidas claramente habla de descolonización con un referéndum de autodeterminación, no de el mejor plan de autonomía, esto es, dentro de la soberanía marroquí. Bien, ese activo que España tenía, que era el mantenimiento de la posición internacional, y es que no hay transferencia de soberanía, sino una administración de un gobierno, de una región que está por descolonizar, pues nuestro ilustre ministro, el señor Álvarez, cuya vida Dios guarde muchos años, no se le ocurrió otra cosa, no Álvarez, evidentemente al presidente y Álvarez y el presidente, me da igual, los dos.
de dar en principio, el activo fundamental, que es el reconocimiento implícito de soberanía, con más el plan de autonomía, que evidentemente no es de autodeterminación, y después dice nuestro ilustre ministro, otra vez, cuya vida Dios guarde muchos años, que irá a Marruecos para terminar de, vamos a ver, si en una negociación empiezas por darlo todo, ¿qué diablos te queda después? Sí, evidentemente se hablará de un mayor control de la frontera, pero el problema no es que pongan más o menos mercenarios en la frontera de Ceuta y de Melilla, porque el día en que juegue el Real Madrid y el Barcelona, pues a lo mejor muchos de ellos se irán a ver el partido, bien porque se lo ordenen o porque se lo indiquen, y simultáneamente habrá alguien que dirá a los que están en el Monte Gurugú, oye, es la ocasión porque ahora en esta zona hay menos. Con lo cual siempre tendremos la indicación de la presión, porque en Marruecos, vamos a ver, no han llegado nunca tantas pateras a Canarias desde territorio marroquí y territorio saharaui controlado por Marruecos como ahora. Yo conozco la costa del sur de Marruecos y la costa del Sáhara Occidental. Tú en ese lugar no te puedes esconder y no puedes llevar una barca y no puedes llevar motores ni gasolina, porque si hay algo eficaz, que lo hay en el reino alauita, son los servicios de información y la policía. En consecuencia, allí lo que hay es, mire usted, yo miro para otro lado y no me entero de lo que me estoy enterando. Y es una forma de presión. Por tanto, uno, no existe ningún plan concreto de cómo determinar el paro de los flujos de inmigración ilegal, algunos le llaman irregular, pero bueno, vamos a llamarle como quieran, hacia territorio español. En segundo lugar, la no admisión de ciudadanos marroquíes cuando España los quiere enviar para allá, que solamente se recibe el 10%. También habrá de todo ello música celestial, pero nada en concreto. Sobre el tema de las aduanas de Ceuta y Melilla, vamos a decir la primera, que ya sé que es políticamente muy incorrecta. No hay comercio irregular, hay contrabando. Y de ese contrabando malvive lo que son toda la zona del hinterland de Ceuta y de Melilla, que es el territorio marroquí. Eso evidentemente no se puede mantener, pero eso no se soluciona diciendo vamos a seguir durante un tiempo manteniendo el comercio irregular verdaderamente contrabando, porque eso afecta decisivamente lo que es la propia estructura económica de Marruecos. Eso hay que entenderlo. En consecuencia, el problema no es eso, el problema es la propia viabilidad económica de Ceuta y de Melilla. A Melilla, por otra parte, no se le ha abierto la aduana, una aduana que está recogida en un convenio internacional del siglo XIX. Hombre, que es antiguo, sí, pero que los convenios son convenios y tienen que mantenerse porque es un pacto entre partes, entre lo que era en ese momento el sultanato marroquí y lo que era el reino de España. Juraría que era de Alfonso XII o tuvo que ser de Isabel II. Fíjate lo que te digo, pero es una realidad. La aduana sigue sin existir. No, por lo tanto, no hay un plan de lo que significa control de frontera. El control de frontera no se hace sobre el perímetro, se hace evitando que se procedan a grandes concentraciones de inmigrantes en las cercanías de la frontera española. Y eso es algo tan sencillo como evitar que se concentren miles de migrantes en el Monte Gurugú o en los alrededores de Melilla. Eso es de Ceuta. Eso es perfectamente determinable y pactable, pero no ahora. Vamos a las aguas canarias. Tenemos un problema con las aguas canarias de acuerdo con el derecho marítimo internacional, y es dos interpretaciones. La interpretación española, que es la línea medial entre el territorio sahariano y marroquí y las Islas Canarias, o la tesis marroquí, en el cual no reconocen la línea medial al tratarse de un archipiélago no independiente, sino parte del Reino de España. Y además, dos grandes ventanas que ellos entienden que deben ser así, que son sus 200 millas que se proyectarían al norte y al sur de Marruecos, de las Canarias, que tienen dos condicionantes. La primera, evidentemente, una implicación de soberanía sobre esas aguas. Y en segundo lugar, que en el sur de las Canarias hay una plataforma marítima extraordinariamente rica en minerales, que todavía tiene dificultades de extracción, pero que evidentemente el futuro de la extracción de minerales se encuentra básicamente en los lugares no explorados como es el mar y concretamente en esa zona. Y podemos seguir en más cuestiones, como es, incluso se dice que a través del reconocimiento de la integridad territorial es una forma de reconocer Ceuta y Melilla. Bueno, esto lo decimos nosotros en la carta, veremos lo que dicen ellos. En conclusión, hemos hecho una negociación donde de entrada nos hemos quedado desnudos y ahora vamos a pedir al Reino de Marruecos que nos deje tapar las vergüenzas.
Javier, quiero que avancemos en los temas. Usted se fue del PSOE ya a principios de los 90 totalmente desencantado. Imagino que con la deriva actual del PSOE, del sanchismo, le espanta completamente. Me refiero también, como nacido en el País Vasco, por los pactos con el brazo político de ETA y como catalán de adopción por los indultos a los golpistas, entre otras muchas fechorías de este gobierno. Mira, yo me fui del Partido Socialista de Cataluña, donde en ese momento el hombre, vamos, el principal es Miquel Iceta. Miquel Iceta es compañero mío del Partido Socialista Popular desde el año 75, imagínate, y la relación con él de amistad y buena. Pero yo no soy nacionalista. Yo siempre he sido una persona fiel a mis principios que se incardinaban en el Partido Socialista Popular y en el Partido Socialista por una razón. Yo siempre he querido en la igualdad y en la solidaridad. Y yo no creo que tenga que haber territorios diferentes en el trato, porque cuando se pide una diferencia en el trato es para ser mejor. Nadie pide una diferencia para ser peor. Y yo no sé qué diablos tenemos los catalanes que tengamos una sangre de mejor calidad que un extremeño o que un señor de La Rioja. Y también eso lo aplico a los vascos o a cualquiera otro que pretenda que tienen diferencias sustanciales históricas que yo muchas veces las llamo histéricas. Porque cuando se plantea la reconfiguración de la España de los Austrias, esto es una España de cosoberanías, donde existe un soberano que reina sobre todas ellas, pero que cada uno tiene su particularidad radical, hay algo que se olvida, que es la modernidad. Y la modernidad significaba que en la época de los Austrias, cuando tú residías en las cercanías de Olot, tu mercado era Olot y tu relación económica era con Olot. Y por lo tanto, tu relación, si tenías que ir a Barcelona, tenías que coger una diligencia y eso era una pequeña aventura y la gente te encargaba cosas de Barcelona. Bueno, ahora las diferencias que existen a efectos comerciales son cero. Tenemos un comercio que empieza en el Cabo San Vicente y termina en la zona de Kiruna, en el norte de Suecia. Eso se llama Unión Europea, pero antes existía un mercado interno español donde desaparecieron los fiolatos, las fronteras administrativas con Felipe V y donde lo que se produce es un auténtico mercado interno nacional. Y eso da lugar a una cultura común. Yo no conozco que haya una diferencia entre el señor que escribe en La Coruña y el señor que escribe en Gerona, o el músico que hace música en Tarragona y el que la hace en el País Vasco. Estamos ante un sustrato absolutamente común. La identidad de un portugués es muy parecida a la de un finlandés, cuando en realidad la identidad de un portugués de Faro era distinta de la de un portugués de Oporto, por las distancias y por las, dijéramos, dificultades de comunicación económica y cultural. En consecuencia, para mí el Partido Socialista tenía que ser el partido de la igualdad, no el partido de las diferencias donde el nacionalismo infecta el socialismo. Y por eso yo en un buen día que dije, hasta aquí he llegado. Si eso lo sumamos a la corrupción bochornosa de las últimas etapas del Partido Socialista de Felipe González, con ramificaciones en Cataluña, porque lo de Filesa se gestionaba en Barcelona por miembros del Partido Socialista de Cataluña. Pues en fin, yo dije que muy buenas, que hasta ahí había llegado y me fui a mi casa y he seguido pensando lo mismo. Cuando me di de alta en Ciudadanos es porque entiendo que es el partido que defiende lo fundamental, la solidaridad y la igualdad y la unidad. En la unidad somos más fuertes, en la igualdad somos más justos y en la solidaridad somos más, yo diría, sociales. Recuerdo un rifirrafe televisivo con Carolina Vescanza en el que la invitaba a condenar explícitamente el encarcelamiento de los opositores venezolanos y también el régimen chavista de Nicolás Maduro. Ella se negó. Vescanza ya no está en Podemos, ha sido purgada, digamos, como la práctica totalidad de los pesos pesados fundadores, pero sí que siguen miembros como Irene Montero o Ione Belarra o Rejón en Más País, que sí que elogian esos regímenes, incluso la propia Yolanda Díaz. Todos ellos escribieron tuits lacrimógenos y muy tristes cuando murió Fidel Castro. Esta gente, la cuestión es que está ahora mismo en el gobierno de España. O sea que desde aquel rifirrafe la cosa no ha mejorado, sino que ha ido a peor y siguen sin condenar o lo hacen, digamos, con subterfugios, con la boca pequeña o buscando siempre alguna forma de sí, pero no. Bueno, esto es muy evidente. La que yo llamo izquierda de pandereta, que es la izquierda de la vocalización, pero no de la realidad, siempre ha tenido un referente.
es un referente salvífico, viene a ser una especie de profeta lejano al que tienen que venerar. Sobre todo que tienen un principio de antiimperialismo norteamericano, antinorteamericanismo muy primario. ¿Por qué? Porque uno puede criticar, y yo lo hago, las actuaciones injustas, profundamente injustas y en ocasiones criminales, la guerra del Golfo, por ejemplo, la segunda y la primera también de Estados Unidos. Pero otra cosa es hacer la revolución antiimperialista hasta el último nicaragüense, hasta el último venezolano o hasta el último cubano. Yo a todos estos ilustres rojos de pandereta les diría, no hay problema, ya que el nuevo mundo y la sociedad del hombre nuevo, ese mito de el absolutamente reprobable Che Guevara, un hombre de una crueldad extrema, tenía una mente militarizada y además era extraordinariamente amigo de las purgas de la sangre, esto es de matar al que no pensaba como él. Todo eso me parece repugnante y más propio de regímenes totalitarios como es evidentemente el castrismo. Entonces, dígame, no tiene usted fácil, váyase durante un mes a vivir en Cuba como un cubano. Y entonces haga usted colas y tenga usted los problemas de suministros y tenga usted una imposibilidad de tener electricidad y agua corriente. Sí, Y y viva usted en... con el sueldo de un cubano, no va a Varadero de vacaciones No, al completo. claro. Y viva usted en un medio piso, esos pisos que se hacen partiendo por la mitad, unos pisos antiguos, te toca la mitad de arriba, la mitad de abajo, y donde, pues, en fin, tu intimidad es cero porque simplemente son unas tablas que parten el piso. Bueno, toda esa miseria que no se corresponde además al mito del bloqueo, se corresponde a la realidad de la incompetencia. Después de Israel, Cuba ha sido el país que ha recibido la mayor renta del mundo, la mayor ayuda exterior. Pero claro, Cuba está gestionada por los militares y en consecuencia son militares que gestionan las empresas del país. Pues te puedes imaginar con qué éxito, con ninguno. En el caso de Venezuela, un país que nada en el petróleo ha tenido el récord Guinness de conseguir ser el país donde la gente se marcha por hambre, por hambre. Bueno, pues cuando vayan a Cuba, señor Monedero y demás compañeros místicos, vayan ustedes a vivir como viven ellos, pero no en un hotel 5 estrellas o en una casa de respeto, que es lo que proceden con los cubanos. Y cuando ustedes sepan lo que es que su hijo no tiene medicinas, aunque la medicina es muy importante en Cuba, pero hace falta además de médicos, hace falta medicinas, hace falta medios que no se tienen, entonces no invoque usted el bloqueo, entre otras razones porque el bloqueo es mentira. El bloqueo significa que ellos no pueden comerciar con Estados Unidos productos naturales. Pero voy a decir algo que la gente se va a quedar atónita. El principal suministrador de medicinas y de alimentos a Cuba es Estados Unidos. Otra cosa es que Cuba pueda comerciar, no. Pero Cuba puede comerciar con México, puede comerciar con Panamá, puede comerciar con Costa Rica, evidentemente con la dictadura nicaragüense, con España, con Luxemburgo, si paga. El problema es que tienen una economía absolutamente deficitaria, donde los dos primeros ingresos no son ni el azúcar, ni la industria, ni nada. Es, uno, la exportación de médicos y de trabajadores, que son las famosas misiones médicas cubanas, donde esos médicos que aparentemente son tan solidarios, su sueldo, que está pagado en fuertes dólares, por ejemplo, pueden llegar a cobrar en Arabia Saudita $4.000, a ellos les toca sobre 600 o 700, porque el resto se lo queda el gobierno de Cuba. Ese es el primer ingreso. Los médicos que tiene fuera y las azafatas en los barcos, los camareros o los cocineros, que también están en el mismo régimen. También de ese régimen participan los trabajadores de las empresas turísticas españolas, por ejemplo, o canadienses, que están en Cuba, donde esos trabajadores, que son trabajadores escogidos, trabajadores llamados estrella, se les retira el 80% del sueldo que paga en dólares el gobierno, la empresa española que fuere. Tienen la fortuna de tocar algunos dólares, que eso es importante, y tener acceso a las propinas. Ese es el primer ingreso de Cuba. Eso es casi, yo te diría, y sin casi, es un régimen de servidumbre, donde lo que tiene es su ganado humano, llamados compañeros, pero en realidad súbditos, no tienen la categoría de ser ciudadanos, y el segundo es el turismo. Y sobre esos dos parámetros funciona la economía de Cuba. Bueno, pues que se vayan allí y que vivan como un cubano. Y sobre todo,
que reciban el mismo trato que un cubano. O sea, por una manifestación donde alguno de los líderes de Podemos decía que le emocionaba ver cómo en las manifestaciones españolas se enfrentaban a los policías, esa emoción que les producía en España, en Cuba les significaría 18 años de cárcel. ¿Ah? Son lo que están condenando ahora. Nombraba Mira, Nicaragua. me parece indecente. Sí, 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 sin duda. Estuviste con los sandinistas luchando contra Somoza, aquella lejana insurrección de 79, y luego vio la perversión total de la revolución y cómo aquellos que querían derrocar una dictadura impusieron otra y se transformaron, en palabras suyas, en oligarcas repulsivos. Y hasta llegar ahora, ¿no?, a este régimen grotesco de Daniel Ortega. Pero el desencanto y la prostitución de los ideales es el viraje natural de toda revolución. No, lamentablemente es un viraje muy habitual en los regímenes que se implantan a través de las armas. Y yo no soy, dijéramos, pacifista primario. Yo entiendo que la legítima defensa y el tiranicidio, eso lo dice Santo Tomás de Aquino, Yo no soy católico, pues para el que lo sea, que sepa por dónde van los tiros. Es parte de lo que es el derecho a la propia defensa. Cuando te eliminan de todas las posibilidades del cambio social, porque no hay canal, no hay camino, pues la violencia es una legítima violencia. Y en ese caso, el régimen de Somoza era un régimen liberticida, asesino, corrupto, que tenía a Nicaragua como una finca. Y los compañeros que lucharon y que murieron, y que yo los vi luchar y morir, lucharon por un ideal llamado libertad. Y la libertad es la capacidad de equivocarte sin que nadie te diga cuál es la verdadera libertad y la verdadera verdad y te la imponga. Y muchos en Sierra Maestra en el 59 también lucharon por ese ideal de libertad. Sí, claro. El problema es que terminaron el directorio revolucionario y los que realmente creían en algo fundamental. Y es que tú abres caminos de libertad, no abres caminos para tu propiedad. Y cuando tú llegas con el Kalashnikov o con el Garand, en este caso, en el caso cubano, en el 59, con muy poca guerra, la epopeya de Sierra Maestra fue muy, muy, muy limitada. El ejército batistiano se desmoronó. Pero bueno, tuvieron el coraje de ir a ello. Pues tú abres caminos. Lo que no abres es con el Kalashnikov me quedo. Con algo que además es profundamente obsceno y es, vamos a ver, yo he abierto el camino de libertad, sí, pero como el pueblo todavía no está preparado, lo que hay que hacer es prepararlo. No, lo que hay que hacer, según usted, no es prepararlo, sino controlarlo. Y de esta forma hay también una segunda parte y es, yo que he luchado y me he jugado la vida, ¿cómo voy a ser lo mismo que el que se quedó en su casa y su voto va a valer tanto como el mío? Yo tengo un valor superior. Esto le puedes llamar elitismo, que es una forma del fascismo primario, o bien algo que en el régimen comunista o en todos los totalitarismos se llama la dictadura del secretariado, no la del proletariado. El proletariado es la excusa. Lo que importa es el mando de la élite en control del país. Y bueno, te termino. En Nicaragua estamos ante lo mismo, en este caso con una pareja presidencial perfectamente brutal y absolutamente esperpéntica, que yo te diría cualquier escritor iberoamericano de aquello del realismo mágico, el realismo mágico de García Márquez se queda corto ante el realismo real de la dictadura brutal y esperpéntica del matrimonio Murillo-Ortega. Vimos a Zelensky dirigirse al Parlamento Europeo y el Europarlamento, con Ursula von der Leyen a la cabeza, ponerse en pie a aplaudir el discurso de demuestren que no nos dejarán de lado. ¿Es posible que tras la caída del muro de Berlín, esto es una reflexión, las democracias liberales se acomodaran en su victoria y dejaran que poco a poco los autócratas ganaran confianza hasta retomar los peligros de la Guerra Fría? Es decir, lo que está claro es que para muchos europeos ha supuesto el despertar, el darse cuenta de que la democracia no es la única alternativa del tablero global. Hay dos cosas. Primero, que la democracia no es un regalo permanente y gratuito. La democracia significa defenderla. Y defenderla significa algo que para ciertos izquierdistas de salón se llama no hay que incrementar la violencia
por lo tanto no hay que entregar armas, lo que tenemos que proceder es al desarme. Hombre, yo estoy en contra de los médicos porque deseo que no haya enfermedad, no porque esté en contra de los médicos. Y también estoy en contra de los bomberos, pero si no hay fuego, si me juran que el fuego queda eliminado y que no va a haber problema de incendio en ningún lugar. Entonces lo que tenemos son, yo te diría, memos de salón, izquierdistas memos de salón, que hablan de lo evidentemente justo y deseable, pero no de la realidad. Si a cualquiera de estos personajes les atracara 5 señores en la calle, 5 bestias, y les dieran una paliza y estuvieran robándoles, no dirían, óigame, yo, si me dan tiempo, les educaré a ustedes en cómo se respetan los derechos humanos. No, lo que dices es policía, policía, policía. Y si la policía llega y tiene que tirar de pistola y disparar, pues estarían encantados. Todo eso, en el caso de Ucrania, hay algunos que dicen que están en contra de entregar armas a los ucranianos, lo cual es curioso, porque en cambio no estarían en contra de entregar armas a la República Española. Son esas cosas donde el mito funciona más que la inteligencia. Y yo ciertamente entiendo que si tienes que defenderte con todos los medios. Y ahora entro en la cuestión ucraniana. La culpa, el criminal de guerra, se llama Putin. Eso no tiene discusión ninguna. La agresión sobre el territorio de Ucrania es una agresión condenable que no tiene excusa ni justificación de ninguna clase. Dicho ello, vamos a otros antecedentes. El más elemental sentido común y el más elemental sentido de la prudencia y el de la fuerza de la gravedad a efectos políticos es determinar que las potencias, sobre todo cuando son nucleares, tienen líneas, que son líneas en algunos casos míticas. Y te lo digo porque el pensar que tu defensa se establece como en la Segunda Guerra Mundial, Stalin, creando un colchón de países para evitar que la posible invasión franco-alemana norteamericana llegara al territorio ruso y por lo tanto el control de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, etcétera, era la solución. Esto ha quedado perfectamente superado, porque como me dijo un general israelí que era un ex jefe de Estado Mayor, gente que sabe de lo que habla, mire usted, señor Nar, nosotros no tenemos nuestra defensa estratégica en el río Jordán. Nuestra defensa estratégica está en la capacidad de poder responder en tiempo suficiente a un ataque por parte de un enemigo árabe, en este caso. Bueno, con los misiles hipersónicos que salen a una velocidad de 2.000 kilómetros por hora, pero que pueden alcanzar 10.000 y que además tienen un rumbo errático, con lo cual la capacidad de interceptación hoy no existe. Estamos ante una situación donde el territorio de Ucrania no es más que unos segundos de misil hipersónico. No significa ninguna diferencia a efectos estratégicos directos. Pero sí es parte de un convencimiento por parte de Rusia que hay zonas extremadamente sensibles. Y te pongo otro ejemplo. ¿Tú crees que Panamá mañana puede concederle el control del canal por un arrendamiento muy correcto a una empresa china dominada por el ejército chino? ¿Tú crees que eso es posible? Claro, hay quien dice que Putin es un monstruo creado por la inacción y la cobardía de Occidente y otros analistas dicen lo contrario, que llevar las fronteras de la OTAN y de la Unión Europea demasiado cerca de Rusia ha causado también este movimiento. Vamos a ver, las cosas no son, yo te diría, bifrontales. Hay elementos, sobre todo sutiles. La primera cuestión es la siguiente. Cuando la Unión Soviética se derrumba, nos encontramos ante un estado putrefacto, con una economía caótica. O sea, se derrumba por sus propios pecados, no por nuestras virtudes. Y ante esa Rusia que se derrumba, se produce un acontecimiento extraordinario. Rusia abre sus arsenales para que técnicos occidentales, fundamentalmente norteamericanos, vayan a esos lugares donde están las armas nucleares para ayudar a desmontarlas, para ayudar a neutralizarlas. Bueno, esto es absolutamente inimaginable. En ese momento, Occidente tuvo una ocasión que yo creo que no se va a volver a repetir para crear un espacio de paz por más de 100 años. Y es un espacio euroasiático, un espacio que conjugara la Europa occidental con Rusia. No ciertamente integrándola en la Unión Europea en 24 horas, pero sí creando un proceso de integración económica que para Rusia era fundamental.
De hecho, Putin se hartó de decir en las conversaciones que tuvo con políticos occidentales, pero sin poderlo decir en público por razones internas, que el futuro de Rusia estaba en Europa. Si se lo hubiera dicho, como algunos le dijeron, mire usted, estamos en que usted entre en la Unión Europea, pero le aseguro que Ucrania no entrará antes que usted. Eso lo que significa, y además un proceso verdadero. ¿Cuál es la cuestión? Mira, Estados Unidos es una necesidad estratégica, cultural, política, económica con Europa, con nosotros, con España. Yo en absoluto tengo, yo te diría, ribetes antiimperialistas, antinorteamericanos. Pero Estados Unidos se encuentra con un problema y hay que comprender las necesidades de las grandes potencias también. ¿Cómo voy a facilitar que se cree un espacio estratégico, económico, social, político, cultural, desde Vladivostok hasta Lisboa, con una superpotencia nuclear, Rusia, que desde luego convierte en una broma la potencia nuclear británica que estaba en ese momento en la Unión Europea o francesa, que tiene una capacidad, si no pareja, suficiente, porque da igual que yo te mate 20 veces que tú me mates 3. Con la primera hemos cumplido cualquiera de nosotros. Y en ese momento, Estados Unidos no está por la labor de facilitar ese espacio estratégico que hubiera sido absolutamente fundamental. Y entonces lo que se produjo fue el pensar que el derrumbe de la Unión Soviética era el derrumbe de Rusia. Y no es cierto. La economía de Rusia hoy es otro caos. Rusia, con 140 millones de habitantes, números redondos, tiene una economía entre España e Italia, con un despliegue militar descomunal. Hay un elemento que también hay que integrar. La capacidad de sufrimiento, yo te diría, de resistencia personal que tiene el pueblo ruso es infinitamente más alta que la de la sociedad occidental. Los rusos aceptan como limitaciones en su vida cosas que en cualquier país de Europa ni hablar, las aceptaríamos, limitaciones de vivienda, limitaciones de sueldos. El pueblo Ellos eslavo en general, tal vez, ¿no? El pueblo eslavo. lo que se llama la resiliencia, esa palabra que ahora ha aparecido, la resiliencia. Por lo tanto, no es equivalente las limitaciones económicas a la capacidad de resistencia por parte de cada lugar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Europa? Europa no fue capaz de imponer una agenda de integración con sentido común, que significara abrir espacios y no convertir nuestra relación con Rusia en una relación primera de distancia, después de desconfianza y por último, yo te diría, y también a eso Rusia ha tenido una fuerte responsabilidad, pero tuvimos la ocasión de proceder a una integración progresiva de Rusia en la Unión Europea, porque para eso estaban, y los rusos lo querían. Y ahora lo que tenemos es una Rusia que piensa, hay un estudio de Putin, estudio histórico, de julio del 22, del 21, hace unos meses, donde explica claramente que Bielorrusia y Ucrania es una ficción y que no tienen que existir porque son parte de lo que es la entidad histórica. Sí, la Gran Rusia. Javier, de lo que siempre fue Rusia. sí, que todo eso teníamos que haber termino ya. Sí. Cuando dijimos en el 2008 que tenían las fronteras abiertas, perdón, las puertas abiertas, repito para el postproducción, cuando dijimos en el 2008 en la cumbre de Bucarest de la OTAN que la OTAN estaba abierta a Ucrania y a Georgia, eso fue una llamada de alerta directa. Y cuando antes de la invasión rusa también el señor Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dice que las puertas siguen abiertas a Ucrania, eso es una estupidez como un piano, por una razón. Porque acto seguido se dijo, pero nosotros no intervendremos en cualquier acontecimiento que pueda pasar en Ucrania. ¿Qué es lo que nunca debes hacer? Decir lo que no vas a hacer, nunca lo hagas. Porque entonces lo que tiene claro Putin es, yo me sirvo. Sí. Y aquí entra una segunda parte, que es el desastre del ejército ruso, que a lo mejor me preguntas si te explicaré. Eso sería una conversación mucho más larga, pero bueno, para ir terminando ya, un tema que afecta de forma colateral es el de la cultura de la cancelación en Occidente. Hay que explicar que no estamos en guerra con Rusia, sino probablemente con Putin, y lo digo
por los intentos estúpidos de cancelar a la cultura rusa cuando es una de las más ricas del mundo y que pueden acabar mandando a la hoguera a Tolstoy o a Dostoyevsky. Mira, la cultura de la cancelación es una estupidez norteamericana. Yo divido entre norteamericanos y gringos, para entendernos. Para mí no es lo mismo. El gringo es, yo diría, la caricatura del norteamericano. Y en este momento, la supuesta izquierda norteamericana ha transformado sus reclamaciones y sus reivindicaciones sociales que existen en todo país y que la izquierda normalmente es la que las lidera. Otra cosa es que muchas veces las ejecuta la derecha, pero en fin, el liderazgo inicial siempre es de la izquierda, y entonces todo aquel que no participa en el catecismo de lo oficial, por ejemplo, en lo que es la llamada, no la cultura, sino la doctrina de género, el transgénero, etcétera, etcétera, si no participas de esto, aunque seas como ha ocurrido con un catedrático en Barcelona del partido feminista, pero de las feministas duras del principio, cuando caían chuzos de punta, era ya feminista, como otras, pues resulta que como no están de acuerdo en la cultura transgénero, o sea, que imagínate que yo tenga 20 años y sea un mediano corredor de 100 metros lisos, mediano, que no voy a las Olimpiadas ni de broma, pero corro. Pues yo, Javier Nar, me declaro, 1, yo soy mujer, 2, yo soy lesbiana, con lo cual sigo con mis relaciones con mi señora. 3, tengo la ventaja de que si le zurro a mi señora, como soy mujer, pues no hay violencia de género. Y 4, como corro más que las mujeres, voy a los Juegos Olímpicos. Bueno, todo eso, que no es más que parte de esos dictados de la supuesta izquierda de pandereta, yo diría de los pijos de California, que viven en un matrix interno pero ajenos a la realidad social, esto llega a España y se produce la cultura de la cancelación. O sea, si tú no participas de los mitos permanentes de lo que tiene que ser lo políticamente correcto, inmediatamente se procede al cierre, que eso se llama la Santa Inquisición. Por lo menos en la Santa Inquisición tenías derecho a defenderte, después te aplicaban el potro y confesabas. Pero bueno, bien, pues esto Igual, pero... Entonces la cultura rusa es una cultura que es la cultura europea, y tú no puedes cancelar a Dostoyevsky ni a Rashmaninov. Es parte de nosotros. Podremos cancelar, y hay que hacerlo, con todos los voceros y, bueno, yo te diría, la propaganda y la infiltración del régimen de Putin. Pero frente a la mentira, la alternativa es la verdad. Hay un problema grave. Y es, primero, no se puede cancelar la cultura. No se puede expulsar de lo que es lo de todos a la cultura, fundamentalmente por lo que es lo que nos une. Eso es lo que más va a conseguir Putin, que es que su pueblo esté con él, porque le cerramos al pueblo la posibilidad de interpenetrar con nosotros. Pero hay un problema que es importante. Mira, nunca hemos tenido tanta cantidad de información y menos calidad de discriminación de esa información. Tú puedes acceder a conocer cualquier cosa sobre la matanza del pueblo armenio en 1917, pero hay que leer y no simplemente decir los turcos realizaron un genocidio contra el pueblo armenio. Por lo tanto, como ya está hecho el titular, tú automáticamente, evidentemente, no te vas a colocar al lado del genocidio. Pero, diablos, léalo usted, entiéndalo usted, y después de leerlo, que eso es cuestión de irse a Wikipedia o de tomar un mínimo interés. Lo que tenemos es la cultura Twitter, el pensamiento Twitter, 149 o 150 caracteres, y en base a impulsos conseguimos criterios, que no son criterios, es sencillamente el reflejo del impulso. No hay pensamiento, sino respuesta en base a fijaciones de sentimientos. Y por lo tanto, nunca hemos tenido mayor capacidad de ser influidos por las mentiras, esto que además, como somos tan gilipollas, le llamamos fake news. Carajo de fake news. Mentiras, bulos, propaganda. Eso ya lo inventó Goebbels y antes de Goebbels también estaba inventado. En consecuencia, lo que tenemos ahora es una gigantesca fragilidad, una capacidad muy fuerte de movilizar los sentimientos, porque no accedemos al pensamiento. Cuando tú tratas de discutir, incluso en el Parlamento Europeo, sobre cuestiones de una cierta trascendencia, lo que te encuentras es con respuestas que yo le llamo de jugador de high alai o de frontón. Según te llega la bola, respondes, pero no tienes estrategia ni conocimiento de lo que significa todo aquello. Simplemente te llega una bola y tienes que responderla.
y como hay que tirarla contra la pared, mientras llega a la pared ya está. Javier Nart, eurodiputado, pues muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Yo le convido, si quiere, en un futuro a ampliarla, seguir charlando de cosas que han quedado en el tintero y nada, le mando un abrazo desde Madrid a Barcelona. Estupendo. Y que vivan las tres cosas fundamentales: la unidad, la igualdad y la solidaridad. Pues que viva y nos quedamos con eso. Muchas gracias, un abrazo. Y algo también importante, el pensamiento crítico, caramba. Libre pensamiento, sí señor. Libre pensamiento y pensamiento crítico, ambas cosas.